Hola, ¿qué pasa, gente? Antes de nada, quería dar las gracias por todo el apoyo bestial que ha tenido el primer vídeo en el que inauguramos esta nueva sección en la que hablaremos de cosas que muy pocos saben, ni siquiera aquellos que se hacen llamar fans y les conocen de hace menos de una semana. Anécdotas que tratan de los comienzos en la plataforma, de cuando literalmente no eran nadie o a lo mejor contaban con cierto número de suscriptores, pero recién estaban comenzando a tratar de despuntar, abandonando las profundidades del anonimato para asomar la cabecita, o mejor dicho, para tratar de buscar la cabecita a los peces gordos de aquel entonces, lo que eran los youtubers veteranos que pertenecían a la extinta mafia de YouTube, término que se utilizaba ya que eran un grupo hermético que jamás daban promoción y se juntaban con gente que tuviera un número parejo de cifras que indicaba y les aseguraba el sacar provecho o partido de la situación. Entre sus miembros más destacados, honorables, estaban Willy Rex, Alexby, Vegeta, Rubius, Mangel, por decir algunos muy conocidos y que se han preservado hasta día de hoy. Plan que Gref acabó con éxito ya que al final pudo grabar con Willy Rex, lo que le daría el jaque mate para ponerse en cabeza y obtener cierto reconocimiento, para empezar a subir la cuesta sin control para llegar a lo más alto, hasta el Olimpo de los creadores de contenido, que es donde se encuentra hoy en día. Y es que en esta ocasión, y a pedido de la audiencia, le toca el turno a Gref. Es curioso, porque mi primera toma de contacto y cuando supe de él fue con una colaboración que hizo con un amigo mío que tuve en aquella época. De hecho, habría tenido la oportunidad de conocerle, si hubiera querido, ya que tenía a este colega que le conocía a modo de intermediario, y que encima hizo una colaboración con él, pero debido a una serie de actitudes asquerosas y nauseabundas, y tranquilos que ahora en breves os voy a proceder a comentar qué son estas actitudes y por qué a mí me parecen nauseabundas y reprochables, así que tiempo al tiempo, que ahora procederé, como digo, a entrar un poquito más en materia, ¿vale? Y a poneros en situación y en contexto de lo sucedido y de este tipo de actitudes que son bochornosas, desagradables y que realmente pues ya te dan un poquito a entender el tipo de persona que es Gref, o al menos lo que su círculo cercano que ha acabado enemistado con él han querido dar a conocer o a entender al público. Y yo obviamente, como tengo bastante ingenio y soy bastante perspicaz y bastante ágil, ¿no? Mentalmente, pues ya vi ahí las red flags balanceándose en el horizonte, meciéndose con el viento, y dije, uy, yo aquí no quiero tener nada que ver, yo paso. Pero sí que es verdad que, como digo, le podía haber pedido el contacto a mi amigo, me lo habría dado, su Skype, podríamos haber hablado, y lo más posible o probable es que a lo mejor hubiéramos hecho hasta una colaboración, porque digamos que yo pues en aquel entonces hacía también gameplays, tenía un humor así pues bastante curioso, bastante peculiar, cierto carisma y personalidad, entonces seguramente Gref habría visto pues que soy un buen partido, dentro de lo que cabe habría fichado por mí y habríamos hecho alguna colaboración. Aunque también te digo, si a mi amigo teniendo 100.000 suscriptores le trataba así de mal, imagínate cómo me trataría a mí en aquel entonces, que en el canal que me borraron tenía como 6.000 suscriptores aproximadamente, ¿no? Seguramente si a este chaval le trataba así, a mí poco más y me escupía en la cara. Pero como digo, yo como no soy una persona que se vende, porque yo tengo mi orgullo propio, yo tengo mis principios por delante, pues entonces dije, paso, no me merece la pena ganar suscriptores, hacerme un poquito más famoso, conocido, o poder haber llegado a vivir de las redes sociales si con ello conlleva el tener que lidiar y tratar con este tipo de personas. Yo no soy como los de la élite que se venden por 4 duros guarros, y a pesar de que hay personas que han hecho actos asquerosos, deplorables y deleznables, o que hablan mal de ellos frente a la cámara, ponen buena cara, colaboran, participan en sus eventos y siguen ahí en la rueda, ¿no? Yo no, yo me desentiendo, paso del tema y voy por libre. Todo esto sucedió en la época de 2012, 2013 o incluso hasta 2015, no recuerdo la fecha con exactitud, pero fue cuando Gref, a raíz de hacer gameplays de Call of Duty, se estaba haciendo de notar, y algunos youtubers grandes le empezaron a ver como un posible competidor a futuro. A pesar de todo esto, él no era alguien de renombre, creo recordar que había llegado hace poco a los 100.000 suscriptores o por ahí, pero para nada ostentaba las cifras que tiene hoy en día, ni parecido ni de lejos. Resulta que este amigo llamado David Bekami hizo una serie que sería bastante exitosa a raíz de la salida del nuevo Battlefield de la época, en la cual se dedicaba a hacer una copia de un programa que tenía bastante audiencia ya por aquella época, que era de mito o realidad, pero en esta ocasión versionándolo con este videojuego, aprovechando la fama y lo viral que estaba siendo. Y el vídeo que le hizo despuntar de todo y alcanzar la cifra de los 100.000 fue una crítica a las consolas, el cual a día de hoy es de sus vídeos más vistos. Os diréis que todo esto es un poco de relleno, pero no, simplemente es para presentaros a una de las partes, ¿no?, partícipes en esta historia, uno de los implicados. Era simplemente para poneros un poco en situación, en tesitura del contenido que tiende a hacer y del por qué se hizo conocido y por qué llamó la atención de Gref. Y ahora bien, pasemos a la
historia jamás contada y que a Gref no le interesa que sepas. Pues resulta que mi amigo era muy fan de Gref y aprovechando que había alcanzado una cifra tan importante y a la que no muchos pueden llegar a optar, como yo, que triste, contactó con Gref y como buen interesado y viendo que Battlefield estaba muy de moda y rivalizando incluso con el contenido de Call of Duty en aquella época, tratando de abrir un nuevo nicho de mercado quizás aportando más variedad y atrayendo la atención de los gamers de esa franquicia, decidió aceptar y hacer un vídeo en común. El vídeo que hicieron fue patético y lamentable, era una mezcla entre vergüenza ajena, rabia y asco. De hecho, si tratáis de buscarlo en su canal probablemente no esté, y esto lo digo porque he intentado buscarlo por todos los medios, pero al igual que con los otros vídeos, lo debió de acabar borrando. Por cierto, un pequeño inciso para las personas que a lo mejor duden de mi veracidad, de la versión que estoy contando, a pesar de que lo estoy contando todo con pelos y señales, explayándome, haciendo incisos y tratando de desglosar y desarrollar todo al completo para que la historia pues esté bien argumentada y enfocándome en todo tipo de detalles, os invito a que si dudáis de mí le preguntéis al propio David Pecami. Es verdad que su canal está bastante inactivo y es probable que a lo mejor no os responda, pero en el caso de que le preguntéis al respecto de este especial 100.000 suscriptores con Gref, él os va a reconocer y os va a decir que sí que sucedió y que efectivamente hizo este vídeo y grabó con él. Tampoco me he puesto a comprobarlo, pero seguramente si vayáis al White Time Machine podréis observar que al ser un canal, me imagino, con 100.000 suscriptores, habrá alguna instantánea, una captura tomada de la foto de su canal en aquel momento y seguramente en la pestaña de vídeos pues podréis observar que tenía un especial 100.000 suscriptores con Gref. Y no es de extrañar, ya que en esta colaboración monstruosa Gref era un completo déspota y maleducado, aunque yo lo habría dejado para evidenciar el tipo de persona que era y sigue siendo. Para poneros en situación y que os hagáis una idea, Gref tenía puesto un micrófono del chino, en lugar de ponerse el micrófono habitual que él tenía para comentar las partidas del Call of Duty, un micrófono profesional, uno bueno, ¿no? Sus buenos cascos Triton, que tenían una muy buena calidad de audio, de alta definición, en lugar de eso se puso un micrófono de mierda que parecía como si estuvieras contactando con el servicio de atención al cliente de una compañía telefónica, parecía el típico pinganillo de los teleoperadores, que es una bolita así, te pones a hablar y parece como si se te estuviera metiendo un chirrido, ¿no? Que se escucha eso, que parece que estamos contactando con los alienígenas. Se supone que estaba de celebración por los 100.000, un hecho histórico en YouTube que pocos optan y que jamás se volvería a repetir. Lejos de esto, Gref empezó a actuar como un niño de preescolar que aún usado dotis, y esto es literal, ya que se tiraba eructos y hasta pedos, solo le faltaba cagarse encima. Una pena que se dejara el chupete, porque para la pésima calidad de audio, como os he dicho, que tenía, porque se puso el micrófono de mierda posta para joderle en el especial y ponerse a comer con la boca llena, habría sido de agradecer para lo poco que aportaba. Seguramente el especial habría ganado muchísimo más sin él que con él. Hasta le ignoraba y le dejaba hablando solo, jugó con la ilusión de mi colega solo para burlarse de él, humillarle y menospreciarle. En su momento yo recuerdo hablar con él y echarle en cara el comportamiento asqueroso, repulsivo y desagradable de Gref, pero él como fan cegado trataba de justificarle y defenderle a capa y espada, a como diera lugar. Pero los años al final pasan factura y tarde o temprano mis palabras debieron de calarle o acordarse de lo que le dije en aquel entonces y acabó eliminando el vídeo de su canal. ¿Os acordáis de la previa que acabó desencadenando en la polémica del famoso ¿Sigo? Cuando Gref reaccionó a las palabras que le dedicó Willy mientras estaban haciendo tiempo en el torneo de Illo Juan? Qué rata, macho. El primer vídeo... Hablando de los participantes. Que lo petó de Gref, que subía vídeos que no se lo veía nadie. Subía vídeos que no se los veía nadie. Fue un vídeo insultando a Frank, que si los vídeos le veían 1000 personas, pues de repente eso es lo que cogió como 100.000, ¿no? Llamándole manco y no sé qué. Pues resulta que realmente Willy estaba en lo correcto, con que no se lo veía nadie, y ahora mostraré todas las pruebas, pero creo que Stax no fue el único al que insultaron o criticaron, sino que directamente se marcó un 2x1 y acabó matando a dos pájaros de un tiro, y aprovechó para lanzarle mierda al propio Willy Rex, ya que uno de sus vídeos más vistos en la época y que se salía de su rutina habitual de visitas fue arremetiendo contra él con la famosa polémica, en la que se le acusaba de tirar del cable y que amañaba sus partidas, una polémica que le generó varios quebraderos de cabeza por aquel entonces y que hizo que se metieran muchas peleas con otros creadores de contenido, ya que a fin de cuentas con estas acusaciones atentaban contra su propio trabajo, contra la veracidad de su contenido, poniéndole en duda y desprestigiándole, quitándole mérito a sus vídeos, lo que hizo que se generara el odio de gran parte de los gamers y jugadores de Call of Duty, y con el caso de Gref no fue una excepción. Por cierto, poco se habla de que mucho criticara el salseo, pero quién diría que su primer vídeo viral fue de polémica y echando mierda a sus futuros compañeros de la plataforma, con los que a día de hoy pues trataría de poner buena cara como si no hubiera ningún problema,
problema, pero se dejaría entrever pues que guardan cierta inquina y cierto odio y que se pelean, ¿no? Se enzarzan los unos a los otros, son un poco como Tom y Jerry, ¿no? Como si fuera el ratón y el gato, están ahí mordiéndose la cola mutuamente, ¿no? Y haciéndose daño tras las espaldas, pero luego frente al público tratan de aparentar que todo va bien, y luego solucionan los conflictos detrás de cámara, ¿no? En privado, a pesar de que han ocurrido cara al público, para luego otra vez, después de unos cuantos años o después de un tiempo, volver a saltar otra vez con el mismo tema y enzarzarse directamente en una lucha en el fango, ¿no? Pero espera, que la saga del tiracables no acaba ahí, sino que encima subió la secuela aprovechando el éxito brutal y rotundo de su gran preestreno, de la gran crítica para la gente que se había quedado con las ganas de más, y aprovechó para hacer, como digo, una segunda parte, la secuela, en la cual le estaba lanzando más mierda, y aprovechó pues para arremeter una vez más contra él, aprovechando el exitazo rotundo que tuvo, ¿no? En taquilla. Que ya me dirás tú si este chicle se puede estirar más, ¿no? Porque quiero decir, no es como una disputa, una polémica entre youtubers que se lanzan mierda mutuamente y que a fin de cuentas van aportando nuevas pruebas o directamente la versión la van actualizando, sino que estos salseos pues eran una tontería y una estupidez, ya que incluso el propio Vegeta en gran parte de sus vídeos al final acabó reconociendo que gran parte de las partidas que él hacía, por ejemplo, de los juegos del hambre en Minecraft y de PvP, eran partidas que no surgían de forma esporádica, sino que era algo premeditado en base pues al ensayo y al error, que él pues se salía de partidas, ¿no? Y trataba pues de conseguir las mejores kills, las mejores bajas para mostrar pues una muy buena partida, ¿no? No te iba a poner las peores partidas en las cuales muere y en las cuales le quedaba mal. Y entonces si él veía a lo mejor pues que la partida pues no estaba quedando muy bien, porque a lo mejor no estaba matando a muchos enemigos, o simplemente porque no se sentía a gusto, conforme o con la situación o con cómo se estaba desenvolviendo esa partida, pues entonces él directamente se salía de esa partida y se iba a otra. Quiero decir, era algo completamente lógico, puesto que a fin de cuentas no te va a poner un gameplay de mierda, ¿no? Es como si tú vas al cine, pues imagino que las escenas, por ejemplo, que estén haciendo en producción y que a lo mejor no queden del todo bien, pues acaban desechándolas y descartándolas. No te van a poner una escena que ha salido mal, en la que a lo mejor un actor pues ha dicho sus frases o su guión lo ha dicho mal, le ha salido un gallo en la voz, o directamente pues ha cogido el atrezo y se le ha caído encima, ¿sabes? O ha tirado un vaso de agua. No tiene mucho sentido ponerte ese tipo de contenido cuando realmente lo único que hace es ensuciar la obra, ¿no? Y lo que importa pues es brindar cierto producto de calidad para que la gente esté conforme, para que la gente se divierta y para que la gente esté atenta, prestando atención a esas partidas, y entonces conseguir la mayor retención de audiencia. Y esto era una práctica que hacían casi todos los jugadores de Call of Duty, y seguramente incluso hacía el propio Gref. Aún así se atrevían a criticarlo y a echarlo en cara a Willy Rex, cuando Willy Rex hacía también estas cosas, pero es que encima con más razón, ya que él, al ser un youtuber grande en aquel entonces, pues imagínate todas las partidas llenas de niños ratas tratando de entorpecerle, tratando de molestarle, tratando de dificultarle las cosas. A lo mejor se ponían en medio, le robaban las kills o directamente aprovechaban pues para empezar ahí a tosigarle. Entonces él pues acababa huyendo, porque a lo mejor veía que la partida pues ellos se dejaban matar o no hacían nada, que era lo más común y lo más frecuente, ya que incluso el propio José Micot, que era un youtuber de la época que subía a Call of Duty, muchas ocasiones tuvo que decir a la gente, a sus fans, que no se dejaran matar, porque la gran mayoría de ellos, para aparecer en el vídeo, pues trataban de dejarse morir. Entonces es entendible que el propio Willy Rex, si ve que no espera un resultado que él quería, que no le está saliendo una buena partida, se salga de la partida para ir a otra, ¿no? Para amortizar el tiempo y para no gastar ahí todo el tiempo de su vida, ¿no? Y tirarse 1 hora o 2 horas haciendo un montón de partidas que realmente ni siquiera llaman la atención y que no va a subir a su propio canal, para que no le salga ninguna partida exitosa. Entonces es algo que es completamente lógico y que cualquier persona pues en su sano juicio habría llegado a esa conclusión, y sobre todo si eres famoso, como digo, y todos tus seguidores pues están ahí en las partidas todo el rato molestándote. Entonces no entiendo realmente por qué coño le criticaban ese tipo de cosas, cuando encima era una práctica totalmente recurrente que tendían a hacer todos los youtubers de Call of Duty de la época y que jugaban a cualquier tipo de videojuego. Al final a ti lo que te interesa es mostrar las mejores partidas, los mejores resultados, para que la gente pueda disfrutar lo mejor posible, pero en lugar de eso parece ser que aprovechaban para echarle mierda porque tiraba del cable, cuando el tiempo es oro, es lo más valioso que tenemos, y obviamente no iba a desperdiciarlo en eso que a fin de cuentas no era algo que le iba pues a producir ingresos o que iba a ser productivo. Pero sí, la fijación con Willy no acaba ahí, sino que aprovechaba la mínima ocasión para aprovecharse de su figura, para explotarle y conseguir visitas fáciles. De hecho, su primer vídeo más visto fue utilizando a Willy Rex y colgándose de su fama. Aprovechaba para poner que estaba jugando con Willy, para dar a entender que era una colaboración y que ambos estaban jugando juntos por llamada, como si Willy supiera de su existencia, cuando directamente Gref era un don nadie. Pero solamente es que se lo acababa topando de rebote en una partida, y con suerte, si te ponías los prismáticos, podías ver su name tag del tamaño de una hormiga en la distancia, como si fuera el típico easter egg oculto que te meten ahí en una peli de Marvel. Hasta ahí todo bien, yo no veo ningún problema. A fin de
cuentas tampoco estás engañando al espectador, a pesar de que muchos se pensaban que era una colaboración y él jugaba un poco con esa incertidumbre, ¿no? Del momento, como haciendo aparentar que realmente sí que estaba jugando con Willy Rex, pero no estaba jugando con él, simplemente pues él era un fan y se lo había topado en una partida, pero ni siquiera habían interactuado apenas, ni es como que a lo mejor viéramos la cámara de Willy Rex o pudiéramos ver sus comentarios o le viéramos constantemente estar arrimado, ¿no?, a su personaje, a su muñeco mientras estaban jugando, no. De hecho, cada uno estaba en una parte del mapa y prácticamente a veces ni se topaban, ni se veían los unos a los otros, pero bueno. El problema viene cuando aprovechaba en vídeos que no tenían absolutamente nada que ver y metía a Willy Rex hasta en la puta sopa, tal cual en el caso de este vídeo donde directamente roza el contenido engañoso, ya que lo que hacía era meter un vídeo que no tenía nada que ver con Willy y en el minuto final te ponía un audio recortado de Willy Rex como si hablaran juntos. Ojo, ojo, ojo. ¡Oh! What? Tranquilo, Willy, tío. Vale. Todo de forma muy patética y lamentable que con suerte consiguió engañar a muchos niños pequeños de aquella época, pasando de sus 5K de visitas que tenía de forma habitual, con suerte, en aquella época, a conseguir vídeos virales con 500.000 visitas, utilizando todo tipo de artimañas y estrategias fraudulentas para conseguir crecer fácilmente, ya que esto no es clickbait, sino contenido engañoso. A día de hoy no comprendo la suerte que tenía hasta el punto de salirse con la suya. Es de ahí yo creo que un poco viene, ¿no?, el tema del refrán, ¿no?, y la famosa frase de Gref siempre gana, ya que no era ni el primero ni el último en hacer ese tipo de cosas, pero aún así no es justificación, ya que mucha gente hacía ese tipo de conversaciones falsas y lo único que conseguía eran denuncias en masa que te borraban hasta la cuenta, y lo digo porque precisamente yo conocí unos cuantos que hacían ese tipo de tácticas.